vamos a empezar la clasecita. Déjenme ver, algo pasa con el audio. Ok, ahora sí me pueden escuchar, ¿verdad? Hola, jóvenes. Sí, ingeniera. Ah, perdón, es que no veo en los controles si está bien el sonido, no me está mostrando. Listo. La clase anterior habíamos quedado con unos ejercicios de sucesión. ¿Alguien ha hecho esa demostración de la serie aritmética, que era lo primero que les pedí? Si no me equivoco, era en esta parte. Sí, esta era una fórmula. Y yo les decía que podíamos hacer demostraciones apoyándonos en el principio de inducción completa, que lo que hace es tomar por hipótesis que esto es cierto, ¿no es cierto? Y a partir de esto trata de llegar a que también cumple para n más 1 elementos, ¿verdad? Vuelvo a consultar si alguien ha hecho. Nada. Es importante que traten de desafiarse en hacer esto. También lo tienen en la plataforma, ¿sí? Hay también muchos videos explicativos donde paso a paso te va mostrando. El principio de inducción completa es muy útil para muchas aplicaciones. Tienen que aprenderlo ahora. Entonces no es tan complicado. En este podemos hacer una especie de ayudita acá con la pizarrita y vamos a intentar, ¿sí? Vamos a intentar demostrar. Es muy sencillo y muy cortito, pero lo fundamental es el hecho de que los pasos los tengamos claritos. ¿Listo? Vamos a hacer una nueva pizarra por acá y enseguida lo comparto todo. Aquí directamente para que no estemos listo. Y por acá vamos a poner a la serie y esto lo vamos a desplegar. Bien. A la serie que tenemos a la derecha es una serie aritmética, ¿no? También se puede aplicar para la serie cuadrática, cúbica, aunque la cuadrática y la cúbica vimos cómo se la obtiene, pero igual se la puede demostrar, ¿sí? Entonces voy a partir paso 1, ¿sí? Primero indicando que debe ser cierto o ser verdad para n igual a 1, ¿sí? Entonces esto debe cumplir. Si no cumple que es cierto para un elemento, entonces no es cierto para adelante y ya podemos ir con que es falso. Entonces, aquí, por ejemplo, el A sub 1, si es el que estoy queriendo obtener, le vamos a decir que es igual al primer elemento de la serie. Ahora, en esta serie ejemplo, vamos a ver, en esta serie ejemplo, el primer elemento es 3, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver si para el primer elemento de la serie también es válido, ¿no? Entonces, es 3, pero ¿quién es el antecesor a ese elemento en la serie? Nosotros sabemos que está en realidad sumándose un valor constante, ¿no? Y si yo pensara en un antecesor al 3, básicamente tendría que ser un 1, ¿verdad? Porque un 1 más 2 me llegaría a 3. Entonces, ayuda a veces pensar en ese antecesor que no está mostrado, pero pues que nosotros sabemos que existe, ¿no? Porque sigue en la misma lógica o la misma regla de generación de la serie, ¿no? Entonces, a ver, el A sub 1 es un 3 y dice que hay que sumar más el n menos 1 multiplicado por d, donde d es un 2, ¿no? Entonces, mire, voy a intentar acá hacerlo. Primero tomando en cuenta que puedo partir del 3, que es el primer elemento de la serie, es un 3. Ahora más, ¿no es cierto? El n es la posición del elemento en la serie. Estoy hablando del 1, ¿no es cierto? Entonces esto vamos a poner un poquito más grande para que se vea mejor para ustedes. A ver, unos 15 y este va a ser el A sub 1, ¿no? Eso tenemos que tener claro que lo que estoy tratando de conseguir es simplemente el primer elemento de la serie y en este caso si cumple para el primero puedo seguir para adelante, ¿ok? Entonces el n es justamente este 1, entonces aquí que tengo que hacer 1 y sigo la fórmula menos 1 multiplicado por d en este caso que es 2. Entonces esto calculado me sale el mismo 3. Entonces también cumple para 1. Es verdad que cumple para 1 porque a sub 1 me está arrojando que es igual a 3. Entonces puedo seguir con el paso 2, que es justamente la hipótesis, ¿sí? Por hipótesis significa que nosotros suponemos que es cierto, ¿no es cierto?
¿Y qué es lo que suponemos que es verdad? Que el A sub n, ¿sí? La fórmula, ¿no? Que nos están pidiendo demostrar. A sub n, tal. Voy a copiar un poquito para ayudar, ¿sí? La fórmula que teníamos era A sub n. Entonces aquí en vez de 1 venía n. Estoy trayendo de acá de la derecha la fórmula, ¿sí? A sub n es igual a sub 1, ¿sí? Entonces vamos a copiar. Más, ¿no? El primer elemento más dice el n. Entonces ahí va n generalizado menos 1 multiplicado por d, ¿no? Que es la diferencia que hay de uno a otro elemento. Entonces, este me va a ayudar a demostrar, dice, en el siguiente paso, el paso 3, ¿no? Este es el 2, me voy al paso 3. Entonces, pues hay que demostrar que también cumple para, en realidad, n más 1. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, ver que cumpla también para n más 1. Y para esto, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar la fórmula, ¿cierto? La fórmula que teníamos arriba, esto que asumimos, y vamos a hacer que esto sea parte de la solución, porque nosotros suponemos que esto es cierto, ¿ya? Entonces, siempre la demostración consiste en llegar de alguna manera a este término y apoyarnos en que esto es verdad, por lo tanto podemos concluir que otra cosa es cierta, ¿ah? Entonces aquí vamos a poner, bueno, me tocará demostrar suponiendo, ¿ya? No suponiendo, para, sí, vamos a decir, eh, el elemento n más 1, o sea, para no poner n más 1, le voy a poner para n igual a k, ¿sí? Le estoy cambiando de nombre para no confundir. Entonces, debemos verificar, ¿sí? Verificar que cumple Ingeniera, para... no se ve la pantalla. Ay, perdón, no lo compartí. Tenés razón. Ahora sí. Entonces voy a volver a mostrar porque la verdad que es importante que vean la secuenciación. El paso 1 debe ser verdad para n igual a 1. Perfecto. Voy a ir a agarrar la fórmula que está acá a la derecha con rojo, ¿no? Y voy a poner a sub 1 igual a, el primer elemento es 3, porque 3 era el primer elemento de la serie, sumado de el paréntesis n menos 1, pero el n acá es 1, entonces ahí va 1 menos 1 multiplicado por d, que en realidad es la diferencia que hay de uno a otro elemento. Entonces ahí va por 2. Resulta que a sub 1 es igual a 3 y es justamente lo que vemos en la serie numérica. El primer elemento es 3, ¿ya? A veces es importante ver también al antecesor. El antecesor del 3 era el 1, ¿ya? Pero en este caso, fíjense que no ha sido necesario. He partido del mismo 3 que me marcan y he encontrado una respuesta positiva. Es decir, que sí cumple para n igual a 1. El segundo paso es tomar la fórmula que me piden demostrar, el a sub n, ¿sí? Entonces acá la copié y digo, suponemos que esta también cumple o que es verdad. Entonces, ¿qué va a tocar? Demostrar que también cumple para los n más 1 elementos. Entonces, lo único que voy a hacer en la demostración es cambiarle de nombre a la variable n por un k o cualquier otro nombre para no confundirla más adelante, ¿sí? Entonces, ya que quiero demostrar para n más 1 y estoy cambiando el n por k, entonces voy a verificar simplemente que cumple para k más 1 elementos, ¿ya? Esto es por comodidad. También se pudo quedar como n, pero acá vamos a lo que queremos demostrar. Ok, vamos a partir del concepto de a sub k más 1. Esto es lo que yo tengo que demostrar, ¿no? Entonces, este es el subíndice de lo que debo demostrar. Ok, ahora, si yo voy a demostrar esto y reviso la secuenciación que tiene la fórmula, ¿qué dice la fórmula? A sub n es igual al primero más n menos 1 multiplicado por d. Bien, ahora vámonos a revisar la secuencia numérica. Teníamos el 3 y luego teníamos el 5. Y ahorita fíjense que estamos suponiendo que esta fórmula sirve para calcular el n-avo término de la serie, que en este caso es 11, ¿verdad? ¿Qué término de la serie es? Bueno, nosotros sabemos que las series numéricas están enumeradas, desde el primero hasta el último. Entonces, el 3 es el primero, el 5 es el segundo, el 7 es el tercero, el 9 es el cuarto y el 11 es el quinto elemento de la serie.
¿no? Entonces, el A sub 5 es igual a un 11. Ahora, yo estoy suponiendo, por hipótesis, que esto ha funcionado bien hasta el término A sub n, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me pide ahora la teoría? Bueno, para asumir que es cierto siempre, que la fórmula también sea válida para uno más que este. Y si fuéramos a hacer uno más, ¿qué valor le tocaría? ¿Cuál sería el sexto elemento de la serie? 13. Muy bien, porque le sumamos 2 otra vez, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el siguiente es 13. Ahora, lo que vamos a agarrar y decir, vamos a suponer que el K más 1 representa a este 6, ¿sí? A este sexto elemento es el K más 1. ¿Por qué? Porque el quinto era el K, ¿sí? El último, ¿ok? Entonces el K más 1 va a ser el sexto elemento. Si no miráramos la fórmula que está por acá arriba y yo diría, ¿cómo llego al 13? Ustedes me dirían el anterior más 2, ¿verdad? Ustedes me dirían, bueno, aquí lo vamos a poner en letritas, miren, el A sub 6, 5, ¿no? El A sub 5 sabemos que es igual a 11, ¿verdad? Entonces, me han encontrado por cálculo, acá le vamos a poner 5, el A sub 5 es un 11, ¿sí? Y me han dicho por cálculo que el A sub 6 es igual a 13, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos esto, entonces de aquí yo puedo partir y decir, bueno, ¿cómo llegó al 13? Bueno, al 11, que era el anterior, le sumo 2. Entonces, aquí, ¿cómo lo representaría también de manera simbólica? Diríamos que el A sub K más 1 es igual a el A sub K, ¿no es cierto? El A sub K, porque el A sub K es el anterior, más, en este caso, el D, ¿cierto? A ver, veamos si estoy errada. ¿Cómo hacemos que el K sub 1, calculamos el K sub 1, usamos el anterior que era el A sub K y le sumamos un 2, que en este caso sería el término D, porque el D representa un 2, ¿no es cierto? Aquí estamos diciendo, por ejemplo, si A sub K es igual a 6, a 11, ¿cierto? A 11, y le sumo el D que es igual a 2, llego al 13. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Solamente lo estoy llevando a fórmula. ¿Ya? Solamente lo estoy llevando a fórmula. Entonces, ¿eso de qué me sirve? Bueno, acá tengo que A sub K más 1 es igual a sub K más D. Ahora, el A sub K casualmente ya lo tenemos por hipótesis acá. ¿Sí? Este es el A sub K. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a agarrar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esto es igual, mejor abajo. Esto también es igual a, ok, ¿qué es el A sub K? Me voy a traer todo esto y lo voy a reemplazar ahí. En vez de escribir a sub K, lo voy a poner en la fórmula, ¿sí? Puedo ponerle un corchete o una llave para que recuerde que todo eso se ha venido del otro lado. Más el D. Bueno, no le pongo 2, le pongo D porque es el genérico. Listo. Ahora simplemente voy a hacer operaciones para despejar y vamos a ver si llegamos a un puerto. El A sub 1 va a ir más N, miren. Lo único que voy a hacer esta D que está multiplicando, meter adentro del paréntesis, ¿no? Entonces A sub 1 de N, ¿sí? Menos D, ¿verdad? Ahí. Estoy multiplicando, serían dn menos d más d. Ahí me puedo deshacer de los corchetes, porque ya está todo con la misma operación de suma y, bueno, más fácil de repente asociar. Y aquí estamos observando, ¿no es cierto?, de que al d con el d se pueden simplificar, ¿no? Y esto va a quedar solamente en a sub 1 más dn. Ok. Bueno, ahora la pregunta es, ¿será que al haber llegado a esta, perdón, acá, chicos, acá como estamos hablando en función de K, ¿sí? No le voy a poner N, ¿no? Acá le voy a poner K. Ahí eso se me pasó al copiar, ¿sí? Y lo mismo acá, en vez de DN va a ser de K y menos D más D, y las D se van a ir, y aquí va a quedar A sub 1 más D K, ¿no es cierto? Está como multiplicado. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿En verdad cumple o no cumple? ¿Podemos decir que cumple o no?
Porque aquí lo que estamos diciendo que es el A sub k más 1, ¿sí? En realidad este era el que nos inquietaba, el cálculo del A sub k más 1 y demostrar que también pues representa la fórmula que hemos hecho para A sub k más 1, es igual a, dice, al primer elemento de la serie más D multiplicado por K, ¿no es cierto? Pero en todo caso, ¿se acuerdan que era K? Cuando veníamos por acá, N era igual a K, ¿cierto? El término final. Ahora, en este caso, tenemos que A sub K más 1 es igual a sub 1 más D sub K. Por lo tanto, de aquí podemos decir que sí estamos llegando al mismo contexto que tenía acá en la hipótesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos encontrando que está en función al primer elemento de la serie por más un D, que sería la diferencia entre los elementos que tiene la serie, multiplicado por un término K. ¿Y qué es ese K? Justamente el N más 1 que teníamos por acá, ¿no? ¿Y por qué era N más 1? Porque era 1 menos que N, ¿cierto? Era 1 menos que N. Entonces, si aquí es A sub K más 1, 1 menos que K más 1 sería K. Entonces, no estoy muy segura que lo están viendo, pero la igualdad ya estaría demostrada. Miren, acá dice A sub n y aquí dice 1 menos que n, ¿cierto? En la fórmula para llegar a generalizar. Pero cuando yo quise demostrar para A sub k más 1, me estoy encontrando de acá, dice k más 1. Por lo tanto, ¿por cuánto debo multiplicar? Ah, bueno, no importa, acá lo puedo poner en letras para que lo vean ustedes. Es como que dijéramos, tenés el A sub K más 1, pero hay que quitarle uno más, ¿cierto? Entonces, es el mismo A sub K más 1 que teníamos abajo, pero quitado en uno. Y al simplificar el uno con el uno, te quedaste simplemente con A sub K. Entonces, por esa razón es que podemos decir nosotros que esto a lo que hemos llegado, donde solamente dice dk, es equivalente a lo que decía la hipótesis. Es decir, que sí cumple para n más un elementos. ¿Por qué? Porque a uno, ok, el D. Ahora, ¿por qué aquí n menos 1 y por qué aquí k? Porque aquí el n menos 1 es 1 menos de n. Y aquí el k es 1 menos que k más 1, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, por esa razón podemos decir acá que sí hemos logrado demostrar. Aquí lo podemos escribir en palabras. De repente, sabemos que el k que multiplica, ¿sí? Debe ser 1 menos que el término K, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que decimos nosotros que sí cumple, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos demostrar. Por esa razón, también cuando usamos el principio de inducción completa, tratamos de apoyarnos en esto, ¿no? Apoyarnos en esto para lograr la demostración. Fíjense que eso fue importante porque acá lo tenía como A sub K, pero yo decía, ¿a qué va a equivaler? Bueno, agarremos la fórmula porque estoy hablando de K y K. Entonces el K es como el N. Entonces A sub 1 más N menos 1 multiplicado por D. Entonces, donde había n, solamente he reemplazado k, porque aquí estoy haciéndolo en función a k. Entonces, con esto hemos dicho que ya hemos demostrado el ejercicio, ¿no? Entonces, cualquier serie aritmética se puede resolver con esta fórmula. No sé si ustedes se ponen a practicar y revisar, siempre representa una solución correcta y es porque el principio de inducción completa también lo está demostrando, ¿ya? De la misma forma, tendrían que trabajar con la serie geométrica, la serie cuadrática, ¿sí? Entonces en la plataforma seguramente van a encontrar alguno más por ese tipo de demostraciones, pero esta es una de las más extrañas porque no nos parece a veces, ¿no? Por ejemplo, acá cuando lo ven así, de K dicen, no, pero le falta, pero ahí está el concepto metido, ¿no? El K que multiplica es uno menos que el elemento que quiero calcular. Y en verdad este K es uno menos que K más 1, porque es K más una vez, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la cual sí cumple. Bueno, ese sería el primer ejercicio. Vámonos con el otro. Con el otro ejercicio, si no hay ninguna pregunta por ahí. Bueno, vamos a irnos al otro. Esta era la serie cúbica. ¿Alguien la concluyó? No sé si alguien practicó la serie cúbica.
bueno, se nos da esta forma, ¿no? Esta es como una fórmula, le llamamos la fórmula de la serie cúbica o la representación algebraica de la serie cúbica. Nos ayuda a nosotros porque podemos a partir de ella hacer la deducción de cualquier secuenciación de este estilo cúbico, ¿ya? Entonces, primero que para resolverla hay que hacer reemplazos, ¿no? Dices, para n igual a 1, para el primer elemento de la serie. Entonces, reemplazamos 1 en esta fórmula, ¿no? Vamos a usar una flechita para que nos guiemos. Ok, reemplazo este 1 en esta fórmula y llego a este puerto, ¿sí? Vamos al siguiente. Para n igual a 2 sería el segundo. Lo mismo, agarro el n y lo reemplazo en la fórmula, ¿sí? Fíjate que 2 por 2, 4 por 2, 8, a, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo que el reemplazo se está haciendo idénticamente, ¿no? Ahí está, correspondiendo de acuerdo a la fórmula que tenemos en la parte superior, ¿no? Y esto hay que hacerlo, yo les dije, por lo menos hasta el 4, pero cuanto más n's hagas, mejor, ¿sí? Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, para n igual a 3, reemplazando el n igual a 3 en la fórmula, me quedo con 27a, bueno, n igual a 4, está creciendo mucho, pero es necesario hacer por lo menos 4 para la serie cúbica. Ideal que hagas unos 5 o 6 elementos, pero con 4 acá fue suficiente. ¿Cuál fue el siguiente paso que se hizo? Se tomó, ¿no es cierto?, a cada uno de las secuenciaciones n igual a 1, quiere decir es el primer elemento de la serie. N igual a 2, el segundo elemento de la serie. N igual a 3, el tercer elemento de la serie. N igual a 4, el cuarto elemento de la serie. Y vamos a tratar de buscarle un elemento común en operaciones a través de pues lo mismo que hacíamos en la serie aritmética, ¿no? Ver la diferencia entre el segundo con el primero, el tercero con el segundo, el cuarto con el tercero, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una serie de operaciones de resta, ¿sí? Acá lo vamos a poner bien clarito. Vamos a restar esos dos elementos y dices 8a menos a, 7a, 4b menos b, 3b, c menos c, perdón, 2c menos c, c. D menos D se van. Entonces, fíjate que lo curioso es que en el segundo nivel, ¿no? Estamos encontrando, al haber hecho el segundo nivel de la secuenciación, que se ha perdido uno de los términos que no conocemos, porque D era desconocido. Entonces, ya quedó en 3 términos nada más, ¿no? Otra vez hacemos la resta, ¿sí? El tercero del segundo, 27 menos 8, 19, 9 menos 4, 5, C, 3C menos 12, C y D con D también se va. Entonces aquí, en cada una de las diferencias que hagamos en este nivel, va a ir perdiendo siempre uno de los que no conocemos, una de las incógnitas, ¿no? O, perdón, de los coeficientes, ¿no? Básicamente acá la incógnita era n y a, b, c, n y d son como coeficientes que hay que encontrarlos. Ahora, y otra vez, la resta entre el cuarto con el tercero, 64 menos 27 son los 37a, 16 menos 9 son los 7b, 4c menos 3c es c y d con d se va. Entonces, este es, fíjate, el primer nivel. Entonces, ahora dice, como es cúbica, tendremos que hacer una vez más, ¿sí? Entonces, otra vez voy a hacer la misma operación, ¿sí? De restar. Pero ahora lo que está con azul es como si miraras que fuera otra serie aritmética. Y vas a intentar volver a hacer lo mismo. Es decir, la resta. ¿Qué voy a restar? El segundo del primero. Otra vez la operación de la resta acá y la operación de la resta acá. Yo les decía que miren a cada nivel como si fuera importante. Acá tengo uno, ¿sí? Vamos a ponerle una flechita. Acá tengo el primero, acá tengo el segundo, y ahora voy a toca conseguir el tercero, que sería este. 19 menos 7, 12. 5 menos 3, 2b. Y el C con C se van. Entonces yo estoy logrando encontrar este otro nivel, ¿sí? Es como si fuera otra serie que se está armando en ese nivel. Entonces va esto que es importante. Lo mismo ahora el 37A menos 19, 18A, 7B menos 5, 2B
y el C con el C se van. Entonces, al hacer este segundo intento, se ha vuelto a perder uno de las incógnitas, el C, que no sabíamos qué valor tenía. Pero este es recién nuestro segundo intento, ¿verdad? Entonces se le llama cúbica porque en el tercer intento recién lo vamos a lograr. ¿Qué se logra en el tercer intento? De que el elemento que resulta de la diferencia de los dos, de las dos consecutivos de la serie sea un valor constante. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, mira, 18 menos 12 son 6A. El 2B con el 2B se van a ir porque acá la operación que manda es la operación de la resta. ¿Cierto? Eso es importante que lo tomen en cuenta, de repente puede causar confusión, pero es siempre la resta. Ahora, aquí me ha salido un 6A. Y bueno, por eso les comentaba que era mucho mejor hacer más n's, ¿sí? Más n's para que esto sea más visible. Acá me salió un solo 6A, yo digo acá se acaba, pero yo les pedí que ustedes hagan esta misma secuenciación para n por lo menos de 6, ¿no? Que hubieras tenido más elementos a la derecha, hubiera aparecido otras cajitas azules a la derecha, otras cajitas verdes, y que hubieras rectificado al haber hecho eso, hubieras rectificado que en este nivel 1, 2, 3, acá la resta que hubieras hecho y que ahorita no se puede apreciar, te hubiera salido también 6A, ¿sí? Es decir, que ahí en ese último nivel recién encontramos un elemento constante que se suma o en este caso que se va a ir sumando para encontrar el siguiente elemento de la serie. 12A más 2B más 6A son 18A más 2B, ¿cierto? Entonces el siguiente que hubiera sido 18A más 6 sería 24A más 2B. Entonces yo no lo tengo, pero yo sé que sí es cierto porque esta fórmula ya está demostrada. Aquí hubiera aparecido ese 24A más 2B. En este caso asumimos que es cierto por temas tiempo. Bueno, como pedí que lo hagan y no lo han hecho, me ha gustado que alguien hubiera practicado para hacer las secuenciaciones. Ahora, ¿qué es lo que he logrado con esto? Hemos encontrado, ¿no? Lo que son las fórmulas que necesitamos para calcular los elementos de la serie cúbica en este caso, ¿ya? Entonces, ¿dónde están esas fórmulas? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a mirar el primero de cada nivel, ¿cierto? Entonces ya no me interesa este, tampoco este, ni este, nada de esto me interesa, ¿sí? Ninguno de estos. Lo único que me interesa es el primero de cada nivel, ¿no? Porque ahí están las fórmulas que necesitamos. Por ejemplo, si acá tengo esta serie que se dice que es cúbica, esta secuenciación, yo sé que aquí está sumando, pero el 2 es el primero, el 16 el segundo y así hasta llegar al 432. Esta es una serie cúbica que está sumando, pero yo quiero que miren como términos independientes, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahora voy a hacer los cálculos para determinar la fórmula de la serie cúbica para calcular cada elemento de la serie sin necesidad de estar haciendo operaciones a mano, ¿sí? Voy a encontrar una fórmula que yo le diga 5 y que me genere automáticamente el 250. Que yo le diga 2 y que me marque el 16, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a agarrar la serie cúbica que me han dado y voy a hacer lo mismo que hice acá arriba, porque estas son fórmulas generales. Ahora voy a agarrar números, básicamente en este caso específico, y voy a hacer, sin embargo, el mismo ejercicio. De 2 a 16 son 14. 16 a 54 son tantos. Entonces vamos a empezar a hacer esa secuenciación. Voy a ver si la he marcado. Si no, lo voy a hacer a la derecha. Bueno, no está. Como no está realizado, lo voy a hacer aquí con ustedes y les voy a explicar cómo vamos a encontrar la fórmula, ¿ya? Ok, segundo ejercicio. Entonces, tenías el 2, tenías el 16, si me equivoco de elemento, me ayudan, por favor, 54, 128, 250, 432, ¿no? Y nosotros sabemos que este es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto elemento de la serie. Ahora, se nos dijo que era una serie cúbica. Ahora, ¿eso qué significa? Que yo puedo encontrar las secuenciaciones de 2 a 16 es más 14, ¿verdad?
Es importante el signo, por si acaso, en este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces aquí voy a poner al medio 14 y ahí voy a empezar a ver si... Ok. De 54 a 16, ¿cuánto hay? ¿Nadie me ayuda? 54 a 16, ¿cuánto hay? Vamos a ver si me lo calcula esta pizarrita que a veces me lo hace automático. 38. Muy bien. Me van a ayudar con eso, por favor, porque si nos equivocamos va a salir mal la serie, ¿sí? Entonces, pero esto es más 38, ¿cierto? 38. ¿Y la siguiente? ¿Cuál sería la siguiente? Vamos a tratar de marcar para que ustedes entiendan qué estoy haciendo, ¿ya? Entonces voy a primero hacer las divisiones. Necesito 1, 2, 3, 4 divisiones. Son 2, 4 divisiones. Ok, aquí tengo el 14, que era la resta, ¿sí? Vamos a ver, ahí estoy tratando de centrarlo para que se note, ¿sí? 16 con 54, está bien, esto es 38, estaba correcto. Ahí está bien, está al medio. De 54 a 128, ¿cuánto hay? 74. Perfecto, 74. Y le pongo el signo porque también pudiera ser descendente, ¿no? Y de 250 a 128, 122, ¿sí? Entonces, con esa ya tenemos la secuenciación. Puedo hacer más, ¿no? A ver, 2 más 14 llega a 16, más 38, 54, más 74, 128, más 122, 250. Y una más puedo hacer, ¿sí? Vamos a hacer una más. 432 menos 250, 182. Ok. 182, listo. No sé qué formato se puso automático. Hay un parpadeo raro que hace, ¿no? Bueno, ¿de qué me sirvió esto? Me sirve para poder seguir haciendo otro nivel, porque el 14, el 38, el 74, 122 y 182 es como si hubiera armado otra serie. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer el segundo nivel. Estoy haciendo lo mismo que hice allá. Este sería 38 menos 14, 24, ¿sí? Esa sería la diferencia en este nivel. Ahí le ponemos el tabulador. Ahora el 74 menos 38, lo mismo, ¿no? Después corrijo eso que está poniéndose a ratos. Más 36. Y ahora el 122 menos 74 son 48, ¿sí? 122, sí, 48. Vieron que se está como que achicando, ¿no? Ok, y el otro que es 182 menos 122. Son 60. Listo. Entonces, es como que en este nivel se armó otra serie numérica, ¿no? Vamos a corregir un poquito por acá. Está como que... Listo. Hay que hacer otro nivel porque recién voy por el segundo, ¿no? Entonces, otra vez. 25, 36 menos 24, ¿sí? 12. Perfecto. Y esto ya se achicó, ¿no? Se nota eso, ¿no? Se ha hecho más fácil hacer el cálculo, no está ya tan difícil. Y de 48 a 36, ¿cuánto es? Igual 12. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que en este nivel ya se ha puesto un valor constante en toda la serie, ¿sí? Un valor constante que se suma. Y entonces ahí es donde decimos que se parece a la serie aritmética, ¿no? Es como que en el tercer nivel recién aparece la serie aritmética que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Ahora es parecido a la serie cúbica porque se hace el mismo trabajo, solo que ahora aumenté un nivel más. Ahora, las fórmulas que aquí encontramos a la derecha, ¿sí? Son lo que justamente necesitamos. ¿Por qué? Miren, el último nivel dice 6A.
¿sí? Entonces, mire, justo eso voy a agarrar. Voy a decir, si sabemos que 6A es idéntico al 12 que teníamos por acá, ¿sí? Es idéntico a ese 12. Vamos a poner el mismo color, ¿sí? Entonces, por esa razón aquí digo 6A igual a 12, lo que significa, entonces, que A es igual a 12 entre 6, sería de A2, ¿no es cierto? Entonces, mire, ya tengo calculado el valor de A y puedo ir para arriba por sustituciones, porque la otra fórmula, la que teníamos con azul, ¿cierto? Era para este, ¿no? La que era azulita, ¿ok? Le podemos poner ahora que es 12A más 2B, ¿sí? 12A más 2B. Y el 12A más 2B, lo único que tendría que hacer es despejar. Ah, perdón, falta igualar. Es igual a 24, ¿sí? Entonces, vamos a despejar lo que sabemos. Ok, el 12 va a ir multiplicado por el valor de A, que ya lo tenemos calculado, que es el 2, ¿cierto? Más el 2B igual a 24, ¿no es cierto? Entonces, de acá podemos seguir deduciendo. Vamos a hacerlo para abajo en vertical para que esté más entendible todo esto. ¿Qué hacemos ahora? 12 por 2 son 24. Ahí en serio se simplifican, ¿sí? 24 se va a ir negativo al otro lado. Por lo tanto, el valor constante se va a anular y va a quedar B en todo caso igual a 0, ¿cierto? Entonces ya tengo calculado el valor de A, ¿sí? El valor de A es importante tenerlo clarito. Ese sería el valor de A. Tengo calculado también ahora el valor de B, ¿sí? Y ahora tendríamos que ir por el valor de C, pero para el cálculo de C voy a utilizar el primer nivel que hicimos, 7A más 3B más C, porque 7A más 3B más C va a ser igual a, en este caso, el 14 que está por acá, ¿sí? Y por sustitución igual voy a hacer lo mismo, el 7 multiplicado por A, como A está en 2, ahí está 7 por A, más 3 veces por el 0, porque B quedó en 0, más C igual a 14, ¿no? 7 por 2, 14, el 14 con el 14 se van a anular, ¿cierto? El 0 por 3 va a ser 0, entonces de acá yo voy a decir que C es igual a 0 también, y esto pues se puede verificar fácilmente. Si me he equivocado alguna operación se va a notar, porque luego me está diciendo que A más B más C más D, ¿sí? A más B más C más D, que es la última fórmula, ¿sí? Para el primero que está acá con rojo, equivaldría en este caso al 2, ¿cierto? Y esta la vamos a poner con un tonito así. Aquí equivale a 2. Entonces, por sustitución, el A vale 2, el B vale 0, el C vale 0, más D, que es el que tengo que calcular, y aquí otra vez igual a 2. Lo que significaría que el 2 con el 2 se va a ir y que el D otra vez va a quedar en 0. Ahora, si yo he errado aquí alguna operación, se va a notar porque no va a funcionar, ¿sí? Será el cuarto que encontramos. Listo. Bueno, ahora revisemos lo que hemos encontrado, ¿sí? Ok, tengo que el D es 0, el D es 0, entonces el B y el C también eran 0, el A era un 2, si D es 0, queda equilibrado en 2, parece que sí, ok, bien. Si ya estoy convencido de que las fórmulas están bien, lo único que tengo que hacer es luego tomar la fórmula de la cuadrática y reemplazar los valores A, B, C, D. ¿Sí? Entonces la fórmula cuadrática está arriba, AN cubo, voy a arreglar enseguida los exponentes, más BN cuadrado, más CN, más D. ¿Cierto? Esta es la fórmula cuadrática. Entonces lo único que voy a arreglar es que se note
los superíndices o los exponentes en este caso y voy a empezar a reemplazar. No sé si alguien ya lo está haciendo y me colabora. Igual entonces. ¿Cuánto vale A? Vale 2. Entonces es como que agarro ahora esto mismo, pero ahora voy a reemplazar esos coeficientes con los valores que hemos calculado. ¿Sí? En vez de 2, entonces va a ir un 2n cubo más dn. El b es 0, por lo tanto todo esto se va a hacer 0. El c también es 0, por lo tanto todo esto se hace 0. El d también es 0 y esto también se hace 0. ¿Cierto? Ahora, ¿en qué ha quedado la fórmula? La fórmula dice que aquí, la fórmula esta, a n cuadrado, a n cubo, es la fórmula de la cuadrática, dice. Entonces, en el fondo, esta fórmula es el famoso término enésimo, el t de n. Acuérdense que hemos hablado en las anteriores series del término enésimo, ¿no? T de n, el último. Entonces, para que esté tal vez más sencillo, el t sub n, ¿no? El término enésimo de la serie numérica, ¿sí? Ahora, si esta es la fórmula, significa que el t sub n que yo he encontrado es igual a esto. Esa es la fórmula del término enésimo. Por lo tanto, finalmente esto va a quedar como si fuera solamente 2n cubo. Ahora hay que revisar si es cierto. Si hemos encontrado correctamente, miren qué fácil la fórmula salió, ¿no? El término enésimo, 2n cubo. Entonces, reemplazamos y verificamos. ¿Cuál era la serie que teníamos? Por ejemplo, t sub 5. ¿Cuánto sería el t sub 5? Vamos a agarrar esta fórmula y voy a buscar el t sub 5. El t sub 5 es 2n, donde está la n, pongo el 5 al cubo, ¿cierto? 2 multiplicado, claro, por 5 al cubo. ¿Cuánto es eso? 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 2, igual a 250, ¿cierto? ¿Y ese corresponde o no corresponde? ¿Es el término quinto, el 250, sí o no? Sí. Sí, lo hemos hecho bien. Entonces, pues quiere decir que ya hemos encontrado la fórmula que queríamos. Ya voy a arreglar un rato el formato. Está un poquito con problemas mi computador. Por eso es que lo van a ver parpadeando raramente. Ok, entonces vayan revisando para los demás si cumple. Por ejemplo, para el tercer elemento cumple la fórmula también. El tercer elemento de la serie es 1, 2, 54. Entonces, 3 por 3, 9. Por 3, 27. Multiplicado por 2 son 54. Entonces, cumple para el tercero. Cumple para el primero, donde n es igual a 1. 1 al cubo es 1. Por 2 es 2. El primer elemento es 2. Entonces, yo he encontrado la fórmula del término enésimo de la serie numérica. Y eso es lo que nos arrojó. Perfecto. Entonces ya está, ya hicimos nuestro trabajo. Ok, eso era el ejercicio que yo había pedido que hagan. Espero que con eso ya puedan resolver lo que está también en la plataforma. Bien, ahora acá está sugiriendo sumarizar, ¿no? Los elementos de la serie. Bueno, es que es como una sumatoria de la serie aritmética. ¿Se acuerdan que los elementos de la serie aritmética se pueden sumarizar? Claro que sí. La fórmula de Gauss, ¿no? El primero más el último, dividido entre el 2, multiplicado por el número de elementos, ¿no es cierto? Esa fórmula que vimos pues hace algunas clases, ¿no? Cuando estuvimos viendo un poquito lo que son preposiciones, ¿no? Según Gauss, la sumatoria de los primeros números naturales es igual a el primer elemento más el último de la secuencia, dividido entre el 2, todo multiplicado por el número de elementos que tiene la secuencia, ¿no? Entonces, de manera verbal, ¿no? 1 más n dividido entre el 2 por n. Eso es básicamente, si no se acuerda. Pero bueno, acá me está diciendo que también sumarice la fórmula. Ahora, como esta es una serie de tipo cúbica,
simplemente tendríamos que introducir adentro el término sumatorio, es decir, adentro de esta fórmula. Yo delante de la fórmula, que es 2n cubo, le introduzco el término sumatorio de 1 a n. Y con eso les aseguro que van a calcular el n-avo término de la serie. Pero esto nada más acá está como una incógnita, porque luego vamos a ver el símbolo del sumatorio. Ese es un símbolo especial, el sumatorio y el productorio, que lo vamos a ver más adelante, y que yo acá, ni bien toque eso, les voy a hacer recuerdo de que hemos encontrado la fórmula de los términos enésimos de las series, y que simplemente introduciendo a esta fórmula o poniendo delante de la fórmula el término sumatorio de 1 a n, tú podés hacer de que se calcule automáticamente el sumatorio de cuánto es, ¿no? Entonces aquí delante pones el sumatorio de 1 a n y dices que los n son 2, 4, 6, ¿sí? Entonces sumatorio de 1 a 6 de 2n cubo, y lo resuelves, de seguro va a ser equivalente a la suma que tú hagas de manera manual de todo esto que está acá. ¿Listo? Entonces, esa es la relación directa que podemos hacer con los sumatorios entre las series, porque las series, acuérdense, tienen un dominio que son los naturales, ¿no? ¿Y de dónde viene ese concepto del dominio? Bueno, viene de acá. Fíjense, a cada elemento del dominio, que en este caso son los números naturales, le corresponde un elemento en la serie numérica, y solamente uno. Y por eso decimos que la serie numérica es una función, ¿no es cierto? Bueno, eso lo dejamos para lo último, donde nos toque. Con eso ya habríamos terminado lo que era la tareita que yo les había dejado. Entonces ahora vamos a continuar con el avance de hoy, que es pues algunas series más que nos tocaría ver. Bueno, este es un ejemplo de algunos ejercicios que de repente encuentran en la plataforma. Te dice, ¿no? Dada la solución, esto no lo vimos en la anterior clase conmigo, ¿verdad? Sí, me acuerdo que hemos quedado por acá. Ok, dada la solución, dice, mira, te están dando esta secuenciación de serie, ¿no? 1, un medio, un tercio, la coma está separando a cada elemento de la serie. Entonces te está pidiendo resolver 3 ejercicios. Uno dice, determine el término enésimo. Miren, acá está 1, 2, 3, puede ser el siguiente. ¿Cuál sería, jóvenes? No sé si me ayudan ahí. Después de un tercio, ¿cuál sería el siguiente? ¿Mm? Un cuarto. Un cuarto, muy bien, es eso, un cuarto. Pero no me está pidiendo el un cuarto, ni el un quinto, ni el un sexto, me dice el enésimo. Entonces yo tengo que tratar de ver esa forma de secuenciación. Lo vemos así, ¿ya? ¿Por qué 1 sobre n? Porque fíjate que yo te dije busca el cuarto, ¿verdad? 4. Y tú me dijiste 1 sobre 4. Entonces, el que va dividido es el término que quiero buscar. Entonces, de inmediato sabemos que el término a sub n, que es lo que me está pidiendo, va a ser 1 dividido entre n. ¿Por qué? Un tercio el tercero, un medio el segundo. Y bueno, acá se supone que decía 1 sobre 1 por el primer término de la serie. Entonces, de esa manera tienen que ir ya asociando y ir generando ya o determinando, ¿no es cierto?, el patrón de cómo se van generando las series numéricas, ¿no? Veamos ahora el segundo. Dice, ahora dice, pruebe que a sub k menos a sub k más 1 es igual a todo esto, ¿no? Entonces uno dice, ¿y cómo voy a demostrar eso? Bueno, a ver, acá tengo el a sub n, que es 1 sobre n. Por lo tanto, a sub k sería 1 sobre k, ¿verdad? Entonces ya tengo el a sub k. Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a partir de ese concepto. Si a sub n es igual 1 sobre n, entonces a sub k, ¿cierto? A sub k va a ser 1 sobre k. Miren, acá dice, tengo que demostrar esto que está aquí, porque eso es el enunciado. Y de esto, a sub k menos a sub k más 1, debo llegar a este resultado. Entonces acá la pregunta que tenemos es, ¿cómo hago para llegar de esto que está por acá, para llegar aquí? ¿Sí? Y la forma es irlo desglosando de acuerdo a la fórmula del término enésimo. Si a sub n es igual a 1 sobre n, entonces a sub k será igual a 1 sobre k. Ahí yo creo que no hay dudas sobre cómo consiguió reemplazar el a sub k por 1 sobre k. Menos, dice, menos a sub k más 1.
Entonces voy a volver a la misma fórmula y donde esté la n lo voy a reemplazar por k más 1, que es el siguiente. Entonces va 1 sobre k más 1 y listo. Entonces ahí estoy representando sin ningún problema cada uno de los términos de la resta, ¿no es cierto? Simplemente apoyándome en la fórmula del término enésimo, ¿sí? Miren, este es por este, ¿sí? Y este es por este, ¿no? Y ahora lo único que voy a hacer es sacar el común, ¿sí? Para poder sustituir y sacar términos comunes de tal manera que me permita reducir las fracciones. Acá, bueno, k por k más 1 tendría que ser, así como estamos viendo por acá, dividido entre k me va a quedar k más 1 multiplicado por 1. Entonces, en la parte superior es como que me queda k más 1, ¿sí? Este porque está por acá, ¿no? K se van a ir con K y va a quedar arriba K más 1. Menos, dice. Menos, aquí está el menos. Ahora, esto dividido entre esto va a ser que sobre K, para multiplicar por 1, menos K. Entonces ahí está claramente reduciendo, ¿no es cierto? Sacando factor común para la reducción. Ahora aquí veo que K con K negativo se van y arriba en el numerador quedó un 1 y en el denominador quedó K por K más 1. Entonces, ya nomás me doy cuenta que esto es justamente lo que me pidieron demostrar, ¿no? Entonces, fue fundamental haber hecho es decir, determinar la fórmula del término enésimo para poder ir demostrando también la secuenciación a continuación. Ahora me dice calcule, no me dice demuestre, calcule el a sub 1 menos a sub n más 1. Lo vamos a hacer otra vez apoyándonos en la fórmula del término enésimo. Ok, vamos a saltar al otro ejercicio, el C. Bueno, lo mismo. El A sub 1 es el primer elemento de la serie. En este caso es 1 o 1 sobre 1, que es equivalente. Ya, entonces directamente lo saco de ahí porque está referenciado directamente como el valor A sub 1. Menos A sub n más 1. Nuevamente, donde esté el n, le voy a reemplazar por n más 1. Entonces quedará en 1 sobre n más 1. Vuelvo a sacar factor común, ¿sí? Entonces quedará n más 1 entre 1, n más 1 por 1, n más 1 en el numerador. Menos, este con este se van a anular 1. N más 1 menos 1. Y va a hacer que en el numerador se quede solamente n al simplificar por acá. Entonces está quedando n sobre n más 1, ¿no? Entonces, en este caso, esta sería la fórmula que me estaban pidiendo para determinar el cálculo, ¿no? Entonces, de esta manera van a encontrar algunos ejercicios también en la plataforma. Lo único que hay que hacer es concentrarte y hacer el primero para que te permita hacer el segundo y el tercero. Son ejercicios basados en lo que son las secuencias numéricas. ¿Tiene alguien alguna consultita o duda sobre este ejercicio? Lo único, por favor, esto ha sido la clave, ¿no? Sin esto no hubiera podido hacer nada. Se hubiera quedado todo en el olvido. Ok, veamos ahora, nos tocaría ver, déjenme ver, bueno, un ejemplo de, pues, sucesiones. No lean en lo que dice hay 3, vamos a irnos directo a mirar la sucesión y luego vamos a analizar esa definición, ¿ya? Aquí te está diciendo, bueno, tenés un A sub 1 y tenés el elemento 2, puntos suspensivos, hasta un elemento A sub n más 1, ¿cierto? Y te está diciendo que esa secuenciación es igual a 2A sub 1 más 1, ¿no? Entonces te está dando una igualdad. Entonces, veamos a ver, vamos a intentar ver esta secuenciación cómo está trabajando para intentar ver si es posible determinar, ¿no es cierto?, la fórmula, ¿sí?, de la secuencia numérica. Bueno, recordemos que el A sub 1 es 2, porque es el primer elemento de la secuencia. Me lo están marcando acá arriba, ¿sí? En eso no tenemos duda porque esto está trayendo de acá. Es el primer elemento de la secuenciación. Bueno, ahora, como ya tenemos ese elemento, me voy a preguntar por el segundo, el A sub 2. Acá ya pusieron puntos suspensivos, pero yo puedo determinar. Porque aquí me dice
2 veces A sub 1 más 1. Entonces voy a agarrar la fórmula, ¿no? Si quiero el segundo elemento, 2 veces el A sub 1 más 1. Pero el A sub 1 era equivalente a un 2, entonces va a quedar el 2 por este 2 multiplicado, A sub 1 es 2, multiplicado por el 2, más el 1. Sería 2 por 2, 4, más 1 es 5, pero acá lo he puesto como 2 al cuadrado, más 1, porque sería equivalente, ¿cierto? En vez de poner un 5, lo ha dejado expresado simplemente en cuadrado. El objetivo es ir viendo cómo sería el tercero, el cuarto, e ir sacando la fórmula de la secuenciación, ¿ya? Veamos el A sub 3. Otra vez, para el A sub 3 voy a ir a la fórmula de arriba, 2 veces A sub 1 más 1. Pero esto era, ¿no es cierto? Esto era para determinar el segundo. Ahora, si yo quiero determinar el tercero, entonces en vez de decir el A sub 1, diría el A sub 2. ¿Por qué? Porque es el anterior. Ah, ya estoy entendiendo. El A sub 1 es un elemento inicial. El A sub 2 va a tomar al anterior elemento multiplicado por 2 más 1. El A sub 3 tomará al anterior elemento que es 2, A sub 2 multiplicado por 2 más 1. Pero el A sub 2 ya lo tengo calculado acá arriba, ¿cierto? Es 2 al cuadrado más 1. Entonces acá lo pone 2 al cuadrado más 1 multiplicado por el 2 que va por delante más 1 otra vez. Esto hace que quede con 2 al cubo más 2 más 1. Entonces voy a continuar con un cuarto. El A sub 4 sería igual a 2 veces A sub 3, ¿no es cierto? 2 veces A sub 3 más el 1 otra vez. Veamos. 2 veces A sub 3 más el 1. Pero el A sub 3 ya está calculado. ¿Dónde está? Es todo esto. 2 al cubo más 2 más 1. Ok. El 2 va adelante. 2 al cubo más 2 más 1 más el 1 de la colita que estaba. ¿Sí? Entonces, acá lo más importante es darnos cuenta que esto que está acá es por el A sub 3, ¿sí? Que está por acá. Y ese A sub 3 viene de acá, ¿no es cierto? De acá arriba. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿en qué quedó? 2 por 2 a la 3, 2 a la 4, más 2 al cuadrado, más 2, más el 1. Listo. Entonces ya tengo el A sub 4, ¿no? Entonces de aquí ya puedo hacer una deducción genérica de cómo se está armando esta serie o esta secuenciación. En la secuenciación, para generalizar, va a tratar de buscar al A sub n. Entonces, sigo lo mismo, miren, A sub n va a ser igual a 2 veces el anterior. El anterior a n sería n menos 1. 2 veces A sub n menos 1 más 1, ¿no? Ahora, ¿a qué es igual el A sub n menos 1? Vamos a revisar arriba las secuenciaciones que se han armado. Miren, este era A sub 4 y dice la secuenciación 2 a la 4. ¿Por qué? Porque era la sub 4. Y luego 2 al cuadrado. Fíjate que bajó de a 2, ¿no? Y luego dice 2 más 1. Interesante esto, ¿no? 2 a la 4, 2 a la 2, más 2 más 1. Entonces, lo mismo estoy intentando trabajar aquí. Yo sé que el A sub n es igual a 2 veces A sub n menos 1. 1 menos que el n, más el 1, ¿cierto? Más, dice entonces. Voy a ir a buscar estas secuenciaciones que hemos hecho aquí. 2 elevado a 4, dice, porque aquí era la sub 4. Entonces será 2 elevado a n, porque aquí es a sub n. Vamos bien. Más 2 elevado a, aquí era 2 menos que el 4, ¿cierto? Entonces aquí será n menos 2, ¿sí? Más 2n menos 3, que sería este. Este ya es 1, ¿verdad? Y este era 4, ¿no? Entonces, en este caso sería n menos 3. ¿Por qué? Porque acá era 1 nada más, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí era menos 2 y aquí era menos 3, porque aquí era 2 y aquí era 1. Y a la siguiente también es como si fuera 1 también, porque es como si fuera 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. Entonces, esto dice, va a poder seguir adelante hasta llegar a la unidad, ¿sí? Entonces, de esta secuenciación que hemos visto arriba, yo puedo deducir la fórmula general de cómo la serie se está armando, ¿no? Entonces, básicamente yo pudiera hacer los reemplazos y determinar cualquier A
A sub 5, A sub 6, etcétera, utilizando esta misma estrategia de secuenciación. Ahora, ¿por qué en este ejemplo nos los muestran así y en los anteriores no nos habían hecho así? Porque aquí quería mostrarles que las sucesiones pueden ser definidas de manera recursiva, ¿ya? ¿Qué significa pueden ser definidas de manera recursiva? Significa de que, fíjate que acá el A sub 4 es como si tuviera metido el A sub 3, ¿no? Es como si estuviera metido el A sub 3 en el cálculo del A sub 4. Y en el cálculo del A sub 3 está metido el A sub 2, ¿sí? Aquí está, el A sub 2 que era el anterior. Y en el cálculo del A sub 2 se entiende que estaría el cálculo de A sub 1. Entonces es como que dentro de A sub n está el A sub 4, dentro de A sub 4 está el A sub 3, dentro de A sub 3 está A sub 2 y así hasta el infinito. Entonces a eso se refiere recursivo. Uno contiene al otro, contiene al otro, contiene al otro, contiene al otro. A eso se refiere el concepto recursivo. ¿Ya? Entonces eso es lo único que querían mostrar en este ejercicio de la secuenciación. Sé que algunos no entienden muy bien el concepto de lo recursivo, pero ¿por qué puse yo este ejemplo? Es para que cuando tengan que analizar series, tú ya conoces que hay la aritmética, la que suma, hay la geométrica, la que tiene potencia, ¿no? Hay la que factoriza porque le multiplica algo, ¿verdad? Hay la cuadrática, ¿no es cierto? Porque en el segundo nivel recién sale un constante que suma o resta. Hay la cúbica porque en el tercer nivel recién hay un constante que suma o resta, ¿no es cierto? Entonces, a veces cuando estamos analizando series no resultan ser de esos tipos conocidos. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a entender la secuenciación de la serie? Hacer estos desgloses. Tratar de ver, el primero siempre te lo van a dar. Agarrar al segundo y ver cómo puede estar expresado en términos del anterior. Eso es justamente lo que ha hecho aquí. Dijo, ¿cómo es con A sub 1? Y A sub 1 era 2 y por eso aquí empezó multiplicando por 2 y encontró esta secuenciación. Ahora, interesante que aquí pudo decir 2 por 2, 4 más 1, 5 y decir que esto era igual a 5 y aquí otro valor constante y otro valor constante. No lo hizo, ¿por qué? Porque le interesaba ver la rastra de cómo llegaba a 5. Más que decir esto era 5, ¿no? El A sub 2 que era 5, le interesaba la rastra de cómo estaba llegando a ser 5. ¿Y cómo llegaba a ser 5? Porque 2 estaba al cuadrado más una unidad que estaba arrastrando del anterior. Y aquí le interesaba cómo llegó a la sub 3, agarrando a la sub 2 por 2 más 1. Y aquí que hizo conservar la rastra de que era una potencia más un 2 más un 1. Eso fue importante para ir determinando la fórmula. ¿Ya? Entonces, cuando analicen series, traten de hacer este tipo de desgloses y no sumarlo todo. ¿Por qué? Aquí la importante está en dejar la rastra de cómo se están generando los elementos de la serie. Normalmente las series son ascendentes, quiere decir que van de más pequeño a más grande, ¿no? Pero en este ejemplo estamos viendo que está yendo hacia más pequeño, ¿sí? Se está deduciendo hasta llegar a la unidad, ¿no? 2, 1. Aquí es 4, 2, 1, como que está dividido siempre, ¿no? Pero bueno, esas son series descendentes en todo caso, ¿ok? Bueno, con eso ya tenemos algunos tipos de series ya definidas. Hemos visto esta un poquito que es extraña, que en algún tutorial que vean de series numéricas van a ver que hacen muchos ejemplos como el que acabamos de ver, en el cual el desglose de cómo generar el siguiente es más importante que decir el primero es 2, el segundo es 3, porque al volverlo constante lo que hacemos es perder el cómo se están armando los elementos de la serie. Estamos perdiendo la fórmula, ¿no? De cálculo, ¿sí? De si está haciendo producto, suma, resta, etcétera. Lo que ahora vamos a ver es la sucesión factorial, ¿sí? Esta es más conocida, ¿no? La sucesión factorial. Bueno, normalmente nos dicen calcule el factorial de un número, ¿cierto? Pero los factoriales se utilizan, dice, para determinar las cantidades de
¿no? Esa es la razón por la cual vamos a ver en este tema. Si bien ustedes han visto al factorial como un número, factorial del 3, 1 por 2, 2 por 3, 6, factorial del 3 es 6, factorial de 5, 125, me parece, ¿sí? Si bien ustedes han aprendido a calcular el factorial de un número, en esta parte nos interesa mucho porque la base para calcular las combinaciones, permutaciones, y en aplicaciones de probabilísticas está justamente en el cálculo del número factorial, ¿sí? Entonces, el factorial o la sucesión que se genera por el cálculo del factorial es lo que nos interesa entender para lograr comprender cómo se pueden realizar combinaciones, permutaciones y variaciones más adelante, sí que es el siguiente tema justamente. Entonces, el factorial de un número entero positivo, o sea, siempre vamos a hablar del factorial de un número natural, ¿sí? Entonces, por eso dice entero positivo. Se define como el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él. Entonces, esa es una definición verbal de lo que es el número factorial. Vamos a ver si ustedes están recordando un poquito. ¿Alguien recuerda cómo calcular el factorial del 5? ¿Cómo hacían? ¿Qué hacíamos? Ahí dice, son el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él. ¿Quiénes son los números naturales anteriores o iguales al 5? Bueno, está el 5 porque es el mismo, estará el 4, estará el 3, estará el 2, ¿sí? Estará el 1 y ahí me detengo porque él dice números naturales, ¿no? Positivos, ¿no? Básicamente todos los naturales, del 1 para adelante. Entonces, estos que hay que hacer, dice, el producto sucesivo, ¿no? Entonces, tú haces el producto sucesivo de estas cantidades y vas a encontrar el factorial del número, ¿sí? Entonces, 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24 por 5. ¿Cuánto es 24 por 5? Son 120. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2 son 120, por 1, 120. Exacto. El factorial del 5 es 120. Yo creo que así lo han conocido porque normalmente se les pedía calcular el número factorial. Pero ahora lo vamos a analizar un poquito distinto. Miren. Si yo estoy queriendo o pretendiendo trabajar el factorial del 5, ¿no? Entonces voy a pensar en que ese debe ser al 5 multiplicado, ¿sí? Por el factorial de 1 menos. 5 menos 1 sería 1 menos factorial, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando el número, mejor lo pondremos como al revés, así. No sé si así lo entienden mejor, porque el orden de los factores no altera el producto, pero es como mejor lo entendamos. Lo que estoy haciendo es agarrar el número, en este caso es el 5, ahí está, el 5, ya, agarro el 5 y lo tengo que multiplicar por el factorial del anterior. El factorial del anterior es 4, es como si estuviera diciendo 4 factorial por el 5, ¿no? Y luego siguiera para adelante. Este es igual a, ¿sí? No sé cuánto es el factorial del 4. Ok, entonces, ¿a cuánto equivale el factorial del 4? No sé a cuánto equivale el factorial del 4, pero es igual a el factorial del anterior, ¿sí? 3 factorial multiplicado por el 4, ¿sí? Estoy tratando de ir deduciendo, ¿sí? ¿Y a cuánto equivale el factorial del 3, no? El factorial del 3 es al factorial del anterior, que es 2, multiplicado por el mismo número, que es 3. ¿Y a cuánto equivale el factorial del 2? Es igual al factorial del 1 multiplicado por el mismo número, en este caso el 2. ¿Y a cuánto equivale el factorial del 1? Ah, bueno, es el punto cúspide, ¿no? El factorial de 1, porque la teoría nos dice que el factorial del 1 es siempre 1, ¿no es cierto? Entonces, por definición teórica, el factorial de 1 es 1. Entonces, mire, ¿qué he hecho? El factorial del 1 ya lo tengo calculado. Entonces acá yo ya puedo calcular el factorial del 2. ¿A qué es igual el factorial del 2? Si el factorial del 1 es 1, entonces es 1 multiplicado por 2 y esto me va a decir que es igual a 2. Pero ahora ya tengo calculado el factorial del 2, entonces acá reemplacémoslo.
el factorial del 2 es igual a el 2, y ahora dice multiplicado por 3 para encontrar que esto es 6. Ah, el factorial del 3 había sido 6. Entonces ya puedo calcular esto, porque aquí necesitaba el factorial del 3. Entonces, ¿a qué es igual el factorial del 3? Es igual a 6 y lo multiplico por 4. ¿A qué es igual es esto? 6 por 4 son 24. Listo, ya tengo calculado el factorial del 4. Y eso lo puedo reemplazar acá arriba, ¿no? Porque dice factorial del 4, que en este caso es 24, lo multiplicamos por 5. ¿Cuánto es eso? 5 por 24, 120. Entonces, acá lo que hemos visto es la deducción lógica de cómo puedo calcular el factorial de un número. Eso es lo que en el fondo deberíamos hacer. Agarro al número y lo multiplico por el factorial del anterior. Y como no sabía cuánto era el factorial del anterior, he ido bajando. Factorial del 3, factorial del 2, hasta que encontré el factorial del 1, que ese ya no necesita hacer ningún cálculo, porque por definición es 1. Entonces, miren, he ido ahora sustituyendo para arriba. Ya tengo factorial de 1, lo multiplico. Ya tengo factorial del 2, lo multiplico. Ya tengo factorial del 3, lo multiplico. Ya tengo factorial del 4, lo multiplico. Entonces, ese es el proceso que se llama recursivo, por cierto, cuando tú para calcular algo necesitas otro cálculo y entonces vas a ir a buscar obtener ese resultado, pero como todavía no lo tienes, tienes que seguir buscando el resultado. Como no lo tienes, tienes que seguir buscando el resultado y finalmente aquí ya pudiste calcularlo solo sin ayuda de nada. Entonces vamos devolviendo la pila, ¿no? O sea, vamos volviendo para atrás. El 1 es el factorial del 1, lo reemplazas, reemplazas, reemplazas y así tienes el cálculo del factorial de 5. Y en verdad en la teoría nos dicen esto, y es muy válido verlo así, pero ahora por definición de cómo se generan las sucesiones del factorial, deberíamos entender que esa es la forma más correcta de ver a la sucesión del factorial, ¿ya? Entonces, esto es el concepto de recursivo por si acaso, ¿ya? Esto justamente que hemos marcado acá, ¿ok? Vamos a grabar y ahora vamos a ver un poquito de teoría. Bien, entonces ahí está un poco explicando lo que yo he estado haciendo y pues no es tan difícil calcular el factorial de un número. Ahí me está mostrando ya una fórmula genérica. Me está diciendo si quieres calcular el factorial de n, va a ser igual al n por el n menos 1 por n menos 2 hasta que en algún momento llegues al 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque en el fondo baja hasta 1, ¿cierto? Entonces, esta sería como que la fórmula general para calcular el factorial de cualquier número. Ojo que esto es muy importante para entender de dónde sale el cálculo, pero la forma en que lo hice hace un momento, que es llamado la forma recursiva de ver el cálculo del factorial, hace de que nosotras podamos más adelante entender las sucesiones tipo factorial para poderlas resolver. ¿Ya? Entonces, normalmente yo sé que algunos agarran la fórmula, se la aprenden, y dicen, bueno, n factorial igual a de n le voy a ir bajando hasta llegar a 1 y listo, los multiplico y ya tengo. Pero ese ejercicio que hicimos hace un momentito va a ayudarnos más adelante en algunos ejercicios que tenemos que demostrar. Bueno, creo que en esta parte no hay mucho que decir. Tal vez algunos elementos teóricos. Habíamos dicho que el factorial del 1, por definición, es 1, y también el factorial del 0 se considera como 1, ¿ya? Entonces, sí tiene, el 0 sí tiene factorial, pero se lo considera también el 1, ¿ok? Interesante las operaciones que están marcando en estos ejercicios. Voy a puntualizar en algo interesante. Aquí calcula el 1 y calcula el otro de manera independiente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Para no equivocar la operación. Acá está haciendo una división del 13 factorial entre el 11 factorial. Y cualquiera se pone a decir 13, bueno, 13 por 12 por 11 por 10 por 9 hasta que llegue a 1. Y luego el 11 por 10 por 9 hasta llegar a 1. Eso sería lo más común. Pero miren lo que nos está sugiriendo acá. Dice la teoría, bueno, cuando tengas estas operaciones de división, que lo mejor que puedes hacer es fijarte cuál es el factorial más pequeño que tienes. En este caso es factorial de 11.
Entonces, ese, por ejemplo, lo dejas como está. El más chiquito es 11 porque el otro es 13. Y luego el del factorial del 13 lo llevas a que esté representado en función a factorial del 11. Y eso lo vimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Empiezas 13 por 12 por 11 factorial. Entonces, por eso era importante ese ejercicio, porque nos lo llevaba a términos del factorial y eso va a permitir que tú simplifiques, ¿no es cierto?, el factorial del 11 con este porque está multiplicado y la operación quede simplemente entre 13 por 12, que es igual a 156. Entonces, la operación está realizada casi sin ningún cálculo difícil, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso a la hora de resolver ejercicios con factorial, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo llevé es importante al menor? Para poder simplificar, pues, ¿no? Y deshacerte del factorial. En este otro ejemplo se ha hecho lo mismo, el 7 factorial y abajo el 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Ha hecho que se simplifique el 7 con el 7 y abajo quede 1 sobre 720, como estamos viendo aquí que era el producto. Ok. Ahora es necesario, ya que hemos visto cómo trabajar la secuenciación que hay que generar cuando queremos calcular el factorial, es importante tomar en cuenta algunas propiedades del número factorial. De ya saber que el factorial del 0 es 1 y que el factorial del 1 es 1, es importante en esta parte, ¿no? Pero también tenemos que apoyarnos en algunas propiedades que vamos a ver acá. Acá está mostrando bajo la forma de notación simbólica la representación del factorial. Es que normalmente lo vemos así, pero también se puede representar a través de este símbolo. Este símbolo que parece una pi es como se lo conoce como productorio, ¿sí? Esto significa productorio. El productorio de un k empezando en 1 hasta n, dice. Es decir, donde está acá, voy a reemplazar por el valor que está asumiendo acá, que es el 1. Y ese valor va a moverse de 1 en 1 hasta llegar a n. En pocas palabras, esto me está diciendo que es equivalente a el término 1 multiplicado por el siguiente, 2 por 3 por 4. Ese es el concepto de productorio, productos sucesivos, por 5, por hasta que en algún momento llegue hasta el valor n. ¿Sí? Eso es lo que está representando el productorio. Y si tú te acuerdas, es exactamente la representación del número factorial n que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, eso nada más para esclarecer un poco la fórmula del productorio, que a veces también lo encontramos representado al factorial de esa forma y con ese símbolo. ¿Ya? Entonces, estas operaciones del factorial va a tener solución siempre y cuando n sea mayor o igual que 0, porque no existe factorial de números negativos, ¿ya? Y si estás haciendo una operación de división factorial, fíjense que aquí no es ni a factorial ni b factorial, no, está diciendo a entre b factorial. Esto es posible siempre y cuando b sea distinto de 0 porque no se podría generar la operación, ¿ya? Bueno, ahora acá vemos un poquito ampliando la definición y el concepto del factorial, ¿no? Nosotros que teníamos el cálculo del n factorial y aquí estamos nada más viéndolo como una representación diferente. Sabíamos que esto es n factorial y que esto es igual al mismo n multiplicado por n menos 1, ¿sí? O sea, 1 menos, pero factorial, ¿verdad? Entonces, si esta expresión que está acá lo reacomodamos, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es decir que el n factorial, ¿sí? El n factorial que están viendo acá se va a quedar en ese lado y este n que está multiplicando lo voy a pasar a dividir al otro extremo. ¿Sí? Entonces ahí es donde queda n factorial dividido entre n, como estamos viendo acá, igual a n menos 1 factorial. ¿Y a qué es igual esto? Dice, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que está haciendo es nuevamente mandar el n para allá para demostrarte de que es lo mismo, ¿sí? Esto que está aquí. Pasa que a veces puede ser que sea necesario que tú hagas estos desgloses, por eso te lo estamos mostrando, ¿ya? Entonces, fíjate que
esta expresión que nosotros hemos conocido, que es la básica, el cálculo de un número factorial, se puede desglosar también de tal manera de que queden los términos como mejor te convenga, ¿sí? Entonces, en este caso, ha visto que es posible hacer lo que se llama pasar a dividir uno de los elementos para dejar en un extremo y en el otro dejarlo más libre, ¿no? Entonces, va por ahí. Ok, entonces, bueno, creo que acá no podríamos hacer más ejemplos, pero miren, acá dice 5 factorial dividido entre 5, ¿no? El factorial del 5 es 120, entre 5 me da igual a 24, ¿no? Entonces, eh, nosotros en la práctica, ¿sí? Cuando desarrollamos los números factoriales, normalmente no hacemos estos desgloses que estamos viendo acá porque nos ocasionan operaciones largas, porque de repente no estamos hablando de un 5 factorial, sino de un 10, de un 100, etcétera. Lo que hay que tratar de hacer siempre es llevar la operación a términos de un factorial que me permita hacer simplificaciones, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo vería mejor decirlo 5 por 4 factorial, ¿cierto? Porque el 5 factorial es igual a 5 por 4 factorial. Y ese 5 se dividiría con este 5. Por lo tanto, acá me quedaría, en vez de decirme 120 sobre 5, me diría 4 factorial. Y calcular el 4 factorial es más fácil que tener que hacer esta operación para dividir con tan larga como estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, a eso más o menos se refiere cuando te da la recomendación de siempre buscar la simplificada de los factoriales a través de decir, este factorial se puede calcular en función a tal factorial, ¿no? Bueno, veamos algunas propiedades para que hay que poner en las tablitas, ¿sí? Tablitas resumen que siempre hay que hacer en cada capítulo. Aquí tocará también hacer algunas tablitas. Aquí está diciendo, por ejemplo, si m y n son enteros positivos, se cumple que si m es menor que n, si es verdad esto, entonces el factorial de m es también menor que el factorial de n. ¿Sí? Entonces esto está viniendo por definición de propiedades de factorial. Ahora, si m es menor que n, resulta que el factorial de m es factor o divisor de n. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos n factorial es igual a n por n menos 1 hasta llegar hasta un m factorial, dice. ¿Y por qué va a cumplir esto que es cierto? Porque m es mucho más pequeño que n. Por lo tanto, al calcular el factorial del n, va a disminuir de 1 en 1 hasta que en algún momento se convierta en m. ¿Sí? En m factorial. Eso es lo que está mostrando por acá. ¿Por qué? Porque m es menor que n, por lo tanto, el factorial del n debe incluir, ¿no? De alguna manera al factorial de m, que es lo que me está mostrando por acá. Ahora, el número n por n menos 1 más m más 1 es el producto de los n menos m factores expuestos mayores que el factorial de n. Esto es por deducción del n menor que m que veíamos. Sin embargo, lo que vemos por acá es lo que nos interesa. A veces la deducción del factorial simple es pues muy fácil porque aplicamos la fórmula de productorio, que es en realidad lo que se hace, pero a veces nos las presentan bajo esta forma. En realidad se lo conoce como doble factorial. Ahora, hay que tomar en cuenta esta notita cuando nos dice que estas dos cosas no son equivalentes. Normalmente uno va a mirar y va a decir, bueno, calculo el n factorial y luego a ese resultado le calculo el factorial. Y ahí nos está indicando claramente que el doble factorial no es esa o no representa esa operación. Entonces, por definición de teoría, hay dos formas de representar el doble factorial. Uno es en el caso de que sea n un número impar y otro en el caso de que n sea un número par. ¿Cómo vamos a representar el factorial de n cuando n es impar? Al factorial doble, ojo, ¿no? Esta acá debía haber puesto que esa es la fórmula del doble factorial del n, ¿ya? Cuando n es impar, tengo que agarrar al n, sumarle 1, obtener el factorial, dividirlo entre 2 elevado a la n más 1 medios por n más 1 sobre 2 factorial. Esta es la fórmula que viene por definición.
¿sí? Ahora, la demostración de por qué es esta fórmula es lo que no va a dar tiempo hoy a hacerla, y justamente eso se los quiero dejar a ustedes otra vez. Obviamente, si no lo pueden hacer, lo voy a hacer yo el día lunes, el siguiente martes, pero me gustaría que le saquen una fotito y que el siguiente martes alguien me diga, yo lo resolví, y nos muestre o nos comparta la pantalla, o tal vez me lo mande antes por WhatsApp, cosa que el día del martes yo directamente ya muestro el que está más correcto para que lo compartamos con todos, ¿ya? Entonces mejor así, mándenmelo al WhatsApp y yo con eso voy a deducir cuál hizo el mejor trabajo al demostrar. Pasa que el doble factorial, acá me están dando ya las dos fórmulas, y estas dos fórmulas no se las inventaron, tienen un proceso de deducción, y eso es justamente lo que quiero que investiguen, de dónde sacaron estas dos fórmulas. Lo único que sabemos por ahora es que me están dando esto para calcular el factorial doble cuando n es impar, y este otro para calcular el factorial doble cuando n es par. Lo que vemos es que son similares, pero como que es más sencillo el factorial del número par, pero esta fórmula está deducida, ¿ya? Entonces, la siguiente clase voy a volver a las propiedades del factorial, que era el punto anterior, y voy a trabajar con lo que es la demostración del doble factorial, que es súper importante para poder hacer algunos ejercicios más adelante. ¿Listo? No sé si alguien tiene una pregunta hasta antes de doble factorial, que está quedando para la siguiente clase, ¿sí? Doble factorial. Por esa razón les digo que este fue funciones, ¿ok? Para funciones un libro digital, pero en ese libro digital tienen que buscar el tema de funciones, ¿no? Entonces estoy recomendando el tema de funciones nada más. Tienen varias cosas, pero les va a interesar el tema de funciones. Y del otro libro digital les va a interesar esta teoría de seriaciones, para que pues de repente puedan practicar o responderse algunas preguntas más, ¿ya? Pues eso era antes de despedirnos. Nos vemos, pasen buen día, hasta luego.